Entonces, quien va a subir el interrogatorio, se recuerda, es la representante de Porvenir. Aclarar ahí lo de las dos afiliaciones, si tiene esa información ahí ya bien clara. Sí, señor. Entonces vamos a dar inicio. Le voy a pedir al demandante semi ausente de la sala, porque también lo vamos a escuchar en interrogatorio y ya lo llamamos. Bueno, entonces vamos a escuchar a la representante legal. ¿Me recuerda su nombre de Porvenir? Mi nombre es Doris Yolanda Guerrero Rodríguez. Bueno, señora Doris Yolanda, en virtud de los artículos 202 y 203 del Código General del Proceso, aplicable por integración en el artículo 145 del Código Procesal Laboral y Seguridad Social, vamos a llevar a cabo esta diligencia de interrogatorio que lo solicitó el demandante por intermedio de su apoderado judicial, que recuerdo que demanda que el señor Luis Augusto Sepúlveda Reyes. En virtud de esos artículos mencionados, le tomo el juramento de ley. ¿Jura decir la verdad en el interrogatorio de parte que va a resolver ante esta instancia judicial? Sí, juro. ¿Jura decir la verdad en el interrogatorio de parte que va a resolver ante esta instancia judicial? Sí, juro. Gracias, se puede sentar. Gracias. El despacho, le pregunto, ¿usted es abogada? Sí, señor. Bueno, entonces usted tiene claras las reglas del interrogatorio, sin embargo las recuerdo rápidamente, que si hay preguntas asertivas, les diga cómo es cierto sí o no, contestar el sí o el no, y actos seguidos hacer sus aclaraciones, adiciones que tengan relación con la pregunta, y el despacho la conmina para que no demos respuestas evasivas, incompletas, para que no incurramos en la presunción ficta. En este caso es que se presuma como cierto lo que sea susceptible de confesión, de los hechos de la demanda o de las afirmaciones hechas en la demanda, y si no, como indicio en contra. El despacho también le recuerda que como eventualmente está bajo el juramento, puede haber declaraciones contra terceros, puede faltar también el falso testimonio del artículo 442 del Código Penal, que tiene previsto una pena de 6 a 12 años para quien falte a la verdad ante la autoridad competente judicial o administrativa, y en este caso pues es la judicial. Damos entonces inicio a la práctica. Si es tan amable, nos recuerda sus generales de ley. Mi nombre es Doris Yolanda Guerrero Rodríguez, identificada con la cédula 52 171 334, Estado Civil, casada. ¿Dónde nació? Nací en Bogotá. Dice que el Estado Civil es casada. El nivel de escolaridad, especialización. La ocupación actual. Analista 3 de la Dirección Jurídica de Procesos de Porvenir. Su domicilio y residencia en Bogotá. Bueno, señora Doris, usted conoce que aquí el señor Luis Augusto Sepúlveda Reyes es demandante, ¿y qué es lo que conoce? Conforme al archivo administrativo que tiene Porvenir, conozco que el señor se encuentra afiliado a esta administradora, que en un comienzo suscribió un formulario de afiliación con la AFP Horizonte, hoy por fusión Porvenir S.A., en el año 94. Posteriormente ratificó su decisión de quedarse en el régimen de ahorro individual y solicitó traslado entre AFP de Horizonte a la AFP Porvenir en el año 97. Y actualmente se encuentra vinculado con la AFP de Porvenir. Gracias. Tenemos la palabra el apoderado del demandante. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, doctora. Quisiera, doctora, preguntarle, cuando un afiliado va con la intención o ustedes lo buscan para que se afilie al fondo privado, ¿cuál es ese objetivo que tiene el afiliado cuando trata de vincularse a un fondo privado de pensiones, específicamente a Porvenir? Pues el objetivo de la persona como tal no lo conozco, porque pues es algo personal, es el objetivo como tal del afiliado. Más en cuanto a lo que puede ofrecer un fondo, es mejorar las condiciones de pensión, pensionarse anticipadamente. Ese objetivo de mejorar las condiciones pensionales o pensionarse anticipadamente, como lo menciona usted,
¿cómo se logra? ¿Cómo lo tienen ustedes previsto de que se logre esos objetivos? Esos objetivos se logran mediante aportes voluntarios de pensión, adicionales al aporte obligatorio, siempre y cuando la persona continúe cotizando y mantenga un nivel salarial estable, es decir, que no tenga cambios grandes entre los salarios y cambio de empleado. Usted menciona que debe hacer unos aportes voluntarios. Sí, lo es. ¿De esa situación fue advertido mi representado en su momento de afiliación? El asesor comercial debió haberle brindado en su momento de la afiliación toda esa información, explicarle las condiciones del régimen de ahorro individual, explicarle cómo podría pensionarse anticipadamente, debió haberle informado en ese momento. Conoce, doctora, y usted como representante legal y de acuerdo pues al Código General del Proceso, que usted debe venir bien informada, etcétera, el capital que se requería al momento de afiliarse el doctor Sepúlveda al fondo privado, ¿qué capital se requería para que pudiera pensionarse? Lo desconozco. De acuerdo al negocio de pensiones que administra el fondo privado, ¿qué parámetros se tienen previstos de tiempo, edad, monto de cotización para que una persona en las condiciones como la de mi representado pudiera pensionarse en condiciones similares al del régimen de prima media? En el ahorro individual, conforme al artículo 64, se tiene en cuenta el artículo 64 de la ley 100, se tiene en cuenta el capital acumulado en la cuenta, incluidos bonos pensionales y aportes voluntarios. Como complementación de la pregunta que le acabo de hacer, doctora, yo le preguntaba pues qué tiempo se requiere, qué capital se requiere, cuánto tiempo, etcétera, qué monto de cotizaciones. Esos datos no los tengo, esos datos los elabora un actuario por el tipo de pensión en el régimen de ahorro individual, que es diferente al de prima media. Ustedes al momento de afiliar a Luis Augusto Sepúlveda le dieron a conocer las diferentes alternativas que podría tener entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual para poderse pensionar. El asesor comercial debió haber informado cómo era la afiliación en el régimen de ahorro individual y haberle explicado las diferencias en ese momento. Ustedes como entidad financiera tienen unas obligaciones muy específicas, pues demarcadas dentro de otras en el Estatuto Orgánico Financiero, y una de las más importantes es la de conocer al cliente. Ustedes conocían las circunstancias socioeconómicas, es decir, me refiero familiares y económicas al salario que devengaba y su trayectoria de historia laboral del señor Luis Augusto Sepúlveda. Se tenía conocimiento de lo que me informó en el formulario de afiliación en el momento que suscribió el de Horizonte y al momento que suscribió el de Porvenir. Posterior a esa afiliación o supuesta afiliación, ¿ustedes le hicieron algún acompañamiento a Luis Augusto Sepúlveda en el transcurso de su permanencia en el fondo? Realmente no tengo conocimiento, como tampoco logré evidenciar dentro del expediente que dentro de las obligaciones como afiliado yo también consultara o me acercara al fondo a hacer preguntas sobre mi futuro pensional. Usted me aclara esa respuesta, no entendí de quién se acercara a preguntar sobre el futuro pensional. ¿Quién, perdón? El demandante dentro de las obligaciones también puede acercarse a los fondos a preguntar sobre el futuro pensional de los afiliados. ¿Es obligación del fondo privado prestar una asesoría activa o es obligación del afiliado acercarse a preguntar las dudas que tenga? Es recíproca la obligación de las dos partes. En ese punto, doctora, quisiera preguntarle lo siguiente. Ustedes afiliaron o en una supuesta afiliación, vuelvo y repito, en una supuesta afiliación, el asesor o el promotor, ¿qué condiciones académicas, qué preparación, qué formación tenía para poderle brindar una asesoría
a mi mandante. Como se trata de una afiliación hace mucho tiempo, realmente desconozco el grado de escolaridad que tenía el asesor que atendió al demandante en el presente caso, pero sí tenía que tener por lo menos el título profesional, y al igual por venir pues le efectúa capacitaciones a los asesores comerciales. ¿Por qué motivo, y a pesar de exigirlo así la normatividad, la capacitación de esa llamada, entre comillas, fuerza de ventas no contaba con aprobación de la Superintendencia Financiera, de acuerdo a lo que la misma Superintendencia Financiera nos informa, y está aprobado en el proceso? ¿Por qué motivo no tenían ustedes ese cumplimiento de esa norma? Nosotros siempre cumplimos todo lo que nos establece la Superintendencia Financiera. De no ser así, estaríamos sancionados por la misma entidad. El doctor Luis Augusto Sepúlveda fue declarado insubsistente de su cargo de fiscal delegado ante los jueces penales del circuito el 23 de julio del 2002, y posterior a un proceso, él fue reintegrado a la fiscalía, y la fiscalía hizo los aportes a pensión al Seguro Social en su momento, hoy Colpensiones. ¿Por qué motivo, si la cercanía de ustedes con el cliente y el conocimiento del cliente, esos aportes todavía permanecen en Colpensiones? Porque pues nos toca esperar que Colpensiones nos devuelva los aportes. Colpensiones debe identificar quiénes no son sus afiliados y reintegrar a la entidad a la cual pertenecen los aportes. Esa situación que le acabo de describir sucedió en el 2011. Mi representado hoy día tiene 62 años. ¿Cómo se puede predicar de ustedes una debida diligencia en el acompañamiento con el cliente? Por ejemplo, en el caso que usted expone, si la fiscalía lo declaró insubsistente, muy seguramente pasó una unidad de retiro a Porvenir. Si empezó a hacer los aportes a Colpensiones, pues Porvenir no conocía que había sido reintegrado. Eso ya el empleador tampoco le informó a Porvenir. ¿Por qué motivo, al momento de la expedición de la circular 1 del 2004 de la Superfinanciera, acto administrativo de obligatorio cumplimiento para las entidades financieras, por qué motivo a Luis Augusto Sepúlveda, al momento de expedición de esa circular, no se le informó por escrito y al domicilio último registrado de que tenía la posibilidad de trasladarse al régimen de prima media? En ese momento todos los fondos se publicó en el diario El Tiempo. Hubo un artículo donde se les informaba que las personas que se encontraban dentro de ese rango de tiempo podrían acercarse a los fondos de pensiones al cual estuvieran afiliados para devolverse al régimen de prima media. Sí, doctora, pero el acto administrativo de obligatorio cumplimiento también dispuso no solamente la publicación, sino el envío de una comunicación al último domicilio. Entonces la pregunta es: ¿por qué motivo ustedes no pueden probar que eso se haya efectuado? Dentro del expediente administrativo Porvenir no encontró comunicación enviada. Al momento de afiliación, era obligación legal entregarle el reglamento del fondo. No se encuentra aprobado en el expediente que ustedes lo hubieran hecho. Considera Porvenir que el conocimiento de ese reglamento, donde deben estar fijadas las obligaciones y los derechos del afiliado, era importante que fuera conocido por el afiliado. Sí, claro que sí. Igual pues el asesor comercial le entregó toda la información. Al igual se cuentan con canales como la línea de servicio, la página de Porvenir, para poder tener acceso a dicha información. Dentro de las obligaciones que se estipularon tan pronto se afiliara a la persona, era la de darle
la oportunidad de retractarse, y esa oportunidad de retracto debería constar por escrito. ¿Sabe usted, doctora, si esa obligación fue cumplida por parte de Porvenir y en dónde puede constar ese cumplimiento? Dentro del expediente administrativo de Porvenir no encontramos carta escrita presentada por el afiliado, en este caso el demandante, donde informara que deseaba retractarse del formulario de afiliación. Conoce, doctora, en este momento con las condiciones, como ya quedó dicho que hay obligación de conocer al afiliado, un acercamiento, ¿se conoce cuál es el capital que requiere Luis Augusto Sepúlveda para pensionarse en el régimen de ahorro individual en circunstancias similares a la del régimen de prima media? ¿Cuál es ese capital? Nos tocaría hacer la simulación actualizada a la fecha, pedirle al actuario que nos sacara la simulación para poderle brindar esa información. Yo acá no la tengo. ¿Podría indicarle al despacho, doctora, los dineros aportados a título de cotización por parte de los afiliados a Porvenir? Esos dineros, ¿qué inversiones se efectúan con esos dineros? ¿A qué se refiere en cuanto a inversiones? Perdón. Uno de los objetivos del fondo privado lo constituye el hecho de lograr un capital suficiente para que la persona se pueda pensionar. Se le entrega el capital y está establecido en la reglamentación de los fondos que pues los fondos deben efectuar unas inversiones en diferentes, llamémoslo, títulos o herramientas financieras. Entonces, si usted pudiera ilustrar más o menos al despacho en qué se invierte, qué inversiones se hacen. La ley no tengo claro en este momento todos los porcentajes, pero gran parte se invierte en los títulos de tesorería del Estado. Ustedes ¿Conoce, doctora, cuál es la composición actual? La última, bueno. ¿Cuál es la composición actual de los o de la familia o de los beneficiarios de Luis Augusto Sepúlveda? Si pues los beneficiarios a pensión del señor Sepúlveda. Desconozco el nombre de los beneficiarios, pero la ley establece sus reformas que los beneficiarios a pensión serían la esposa y los hijos menores de 25 años siempre y cuando se encuentren estudiando. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, pregunta al despacho. Señora Doris, ¿usted le puede informar al despacho si el asesor en su momento, el de Horizonte o el de Porvenir, porque parece que hay dos afiliaciones según los hechos, le hicieron un cálculo actuarial a la que demandante? Se supone que el asesor comercial debe haberle hecho el cálculo actuarial. Lamentablemente dentro del expediente administrativo no encontramos reporte del mismo. ¿Usted tiene conocimiento hasta qué momento el señor Luis Augusto Sepúlveda les manifiesta su deseo de regresar a Colpensiones o al entonces Seguro Social, ahora Colpensiones? ¿Hasta en qué momento les hace esa manifestación expresa? Creo que hasta el año 2010, mediante comunicaciones en manifestación expresa, donde Porvenir le indica cuál es el procedimiento cuando deseo trasladarme de régimen. No más preguntas. Llamamos entonces al demandante, por favor.